Bueno, estamos viendo cómo se examinan los nervios craneales. Entramos en esto, el noveno y décimo. Son dos nervios que prácticamente son inseparables. Tienen muchas cosas en común y son difíciles de valorar pese a su extensa, sobre todo el décimo, su extensa distribución. Evaluar el décimo nervio, ¿qué va a hacer para evaluar? Con tremenda distribución, ¿no? Es casi inaccesible. Prácticamente la única forma como se evalúan semiológicamente estos dos nervios, el noveno y el décimo, es pues con el reflejo nauseoso, ¿no? O reflejo faríngeo, ¿no? Es prácticamente la única maniobra semiológica con la cual se evalúan ambos nervios. Cuando evaluamos el reflejo nauseoso, la vía aferente es el noveno y el eferente es el décimo, ¿no? Es el décimo. El reflejo nauseoso se evalúa usualmente en la parte oscura, ¿no? O sea, la pared posterior de la faringe, pues, ¿no? Pero también está permitido acá, en el paladar blando, ¿no? En ambos está permitido. Por eso que en algunos libros es posible que el reflejo nauseoso se le mencione como reflejo faringio o reflejo palatal, ¿no? Depende, ¿no? Pero es el mismo reflejo, ¿ya? Y se evalúa lado por lado, ¿no? La batelenguas que ven acá tiene que estar de esa forma, no tiene que estar de esta forma, para evaluar el lado derecho y luego el lado izquierdo, o viceversa, que sea, ¿no? Ojo con esto que hay un buen porcentaje de personas que tienen ausencia o casi ausencia del reflejo nauseoso. Hay unos que no tienen un reflejo nauseoso tan marcado, ¿no? Ustedes no pueden hacer la prueba, siempre hay una persona, dos personas, tres personas que no les ponen ahí el levatelenguas o un hisopo y no tienen tanto reflejo nauseoso. No sé si ustedes mismos habrán visto en ustedes, ¿no? Algunos de ustedes habrán reconocido que con un cepillo de dientes se pone todo y no tienen tantas náuseas, ¿no? Como la mayoría. Entonces puede haber eso, ¿no? Incluso el Campbell menciona que hasta no sé si este número sea real, hasta el 30% más o menos de las personas tienen ausencia, casi ausencia del reflejo nauseoso. Tan alto me parece que no, ya, pero es un buen porcentaje, ¿no? Entonces, ojo con eso. Si yo encuentro un paciente, le hago en el lado derecho, no hay reflejo nauseoso, en el lado izquierdo tampoco, es su normalidad, pues seguramente. Lo que más evalúo es la asimetría, ¿no? Es la asimetría. Como muchas cosas en neurología, no sé si esa idea les habré podido transmitir, muchas cosas. Es el mismo signo de Babinski, ¿no es cierto? Cuando una persona, un anciano, tiene Babinski bilateral, no cuenta, pues, no pesa, ¿sí? No pesa. Es su atrofia cerebral, ¿no? Se traduce en Babinski bilateral. Si fuese unilateral, ahí sí pesa, ¿no? En un lado es flexor y en otro lado hace así, el pie. Bueno, pues dale, esta es su normalidad, pues, porque acá tiene Babinski, ¿no? La simetría, ¿no? En el reflejo de Hoffman, Tromner, ¿se acuerdan? No se evalúa la asimetría más que la presencia de uno u otro. Bueno, igual acá, en el reflejo nauseoso, ¿ya? Y la respuesta cuando realmente hay una ausencia de reflejo nauseoso, ¿no? Aparte, solemos ver esto, ¿no? La desviación de la úvula y la no elevación del lado débil. Acá el lado que está mal es el lado izquierdo, ¿no? El lado izquierdo, ¿ya? No se eleva, pues, ¿no? Hay una tensión clara, una falta de elevación. La respuesta usualmente es bien notoria, bien radical, ¿no? Bien notoria es, ¿no? Entonces, el hecho de que algunas veces algunas personas vean una úvula un poquito desviada de un lado a otro lado no cuenta, ¿ya? De hecho, muchos de ustedes no creo que tengan la úvula bien central, bien bonita, no, ¿ya? Entonces, lo que cuenta es una desviación clara, sobre todo cuando el paciente tiene el reflejo nauseoso, ¿no? O cuando le invitamos a que diga, ¿no? Señora, diga, ¿no? Y ahí se eleva pues el paladar, ¿no? Y hay una clara, ¿no? Cuando está los paladares en descanso, el paladar blando en reposo, pues está central todo. Cuando dice y solo uno se eleva y la úvula se desvía, ¿no? Entonces eso es lo que cuenta en la respuesta del paladar nauseoso, ¿sí? Se evalúa lado por
lado por lado, pues. Vía aferente, el noveno, vía eferente, sí la vía eferente ambos, ¿ah? El noveno y el décimo, pues, ¿no? El próximo nervio es el nervio espinal, que se evalúa también fácilmente con la función, ¿no? El músculo trapecio, la parte superior, y el músculo esternocleidomastoideo. Usualmente se invita al paciente a que rote pues, la cabeza, ¿no? El esternocleidomastoideo rota y lateraliza la cabeza, ¿no? Recuerden esto, el paciente cuando lateraliza al lado derecho está usando el esternocleidomastoideo del lado izquierdo, ¿no es cierto? No es ipsilateral el lado, es contralateral, ¿no? Como acá, ¿no? El paciente está girando al lado izquierdo y funciona el lado derecho, ¿no? Funciona el lado derecho. ¿Ya? En los últimos nervios que estamos viendo, usualmente la inervación, la primera neurona, ¿no? Usualmente es bilateral la inervación. Es por eso que no es tan usual ver en lesiones supratentoriales, no es tan usual ver limitaciones de los últimos nervios, no es tan usual. Cuando vemos, ¿no? Alteración del reflejo nauseoso, ¿no? Alteración de acá del esternocleidomastoideo de un solo lado, etc., usualmente es porque hay lesiones infratentoriales en el bulbo, pues, ¿no? en el tronco, ¿no? Con lesiones supratentoriales es bien difícil ver una lesión, ¿no? Porque la inervación es bilateral, ¿no? Se le puede invitar también que eleve los hombros, ¿no? Como cuando uno está molesto, cuando los niños están molestos, se evalúa pues así, ¿no? La idea es valorar, ¿no? Un lado con el otro lado, ¿no? Invitar al paciente que eleve los hombros, ¿no? ¿Ya? Y uno ponerse, ¿no? Ir calculando, ¿no? Cuál es su fuerza normal y qué es lo normal, ¿no? Acá hay una debilidad de ambos esternocleidomastoideos, ¿no? El paciente está en el decúbito dorsal, no puede flexionar, no puede elevar la cabeza en este lado, ¿no? Y el último nervio, el hipogloso, ¿cómo se evalúa? El hipogloso inerva pues prácticamente todos los músculos de la lengua, pero el que nos vale para la evaluación semiológica es este que están viendo, ¿no? El geniogloso, ¿no? El geniogloso son dos músculos, pues, ¿no? Son dos músculos, ¿no? Son dos triangulitos, ¿no? Que están ahí pegados en la línea media, parece uno solo, ¿no? Entonces el geniogloso lo que hace es protruir la lengua, ¿no? Entonces, como están viendo el geniogloso del lado derecho, hace que la lengua protruya al lado izquierdo, y del lado izquierdo hacia el lado derecho, pues, ¿no? Cuando actúan ambos, la lengua sale hacia el centro, pues, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que cuando se debilita, ¿no? Cuando se debilita uno de los genioglosos por problemas del par 12, entonces la lengua se va a desviar, pues, ¿no? Y se va a desviar usualmente hacia el lado enfermo, pues, ¿no? Están viendo acá, ¿no? El paciente tiene, es más, se nota, ¿no? Se nota que tiene una hemiatrofia lingual, ¿no es cierto? Una hemiatrofia lingual, ¿no? Esa atrofia, obviamente, es un problema de segunda motoneurona, o sea, la segunda motoneurona es el nervio, pues, ¿no? Sí, el mismo nervio, ¿no? Pero aparte de eso, ¿qué pasa? Cuando protruye la lengua se desvía hacia el lado enfermo. El único que está actuando acá es el geniogloso del lado izquierdo, ¿no? Que es el sano, lleva hacia el lado derecho, ¿no? Igual, pues, como les había dicho, ¿no? ¿Se acuerdan cuando se evaluaba el quinto nervio, la mandíbula? El paciente, señor, abra la boca, ¿no? Y si recordamos la función del pterigoideo lateral, ¿qué pasa? Señor, abra la boca, todos abrimos normal, ¿no? Respetando la línea media. A un paciente tú dices, abre la boca, y se desvía hacia el lado derecho, se está desviando hacia el lado enfermo, pues, ¿no? Hacia el lado enfermo. El pterigoideo lateral de acá empuja la mandíbula, ¿no? Hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, pues, ¿no? La misma lógica acá, la misma lógica. Tanto, cuando un paciente, es la misma lógica, saca la lengua, se desvía al lado izquierdo, la lesión está en el lado izquierdo, te señala la lesión. Igual en la mandíbula, se desvía hacia el lado izquierdo de la mandíbula, la lesión está en el nervio del lado izquierdo, la misma lógica, ¿no? Como estamos viendo acá, son pacientes con atrofia, ¿no? Lingual, una hemiatrofia, ¿no?
Bueno, esto en video acá se veía fasciculaciones del paciente tenía, ¿no? Las fasciculaciones de primera a segunda neurona. Segunda, ¿cierto? El paciente, aparte de tener, esta paciente tiene atrofia de toda la lengua bilateral, también tiene fasciculaciones. Bueno, en el video se ve cómo se mueve pues, la lengua, ¿no? Por parte está moviéndose la lengua. Tiene fasciculación, entonces es un problema de segunda neurona, ¿no? Pero esta paciente pues tenía de segunda neurona en todo el cuerpo, no solamente la lengua. ¿Alguien está en el grupo actual? Está viniendo a rotar. Ronaldo. Cierto. Su esposo. ¿Cuántos años tiene? 19 años, muerto. 19 años, ¿no? ¿Usted cuántos años tiene? ¿Te acuerdas del caso, Fernando? De la señora Rosa, ¿no? Igual que la votante mexicana, no se toca ayer. Rosa. Creo que fueron a hablar con la familia, ustedes, con la hermana, creo. ¿Tú no estabas ahí? La hermana no sabía nada, creo. Pero más o menos, ¿qué datos tenemos? ¿Algo? ¿Qué han visto? Dijo, ¿me puede decir? Su esposo. ¿Cuántos años tiene? 19 años, muerto. ¿Qué tiene? En mi pared izquierda, ¿no? ¿Ronaldo qué niño? Por aquí lado. Derecho, se ve, ¿no? Chicos que están viendo ahorita, de bastante suerte, ¿no? Hoy día han visto también una distonía, ¿no? Han visto distonía en un paciente, ¿no? ¿Cómo se llama el señor que tenía distonía? Era Juan, ¿no? El señor Juan, que tenía distonía. ¿Recuerdan el blefarespasmo que les mostré? ¿No? Había un paciente que estaba así, todo el rato. Era un blefarespasmo, ¿no? Pero no solamente en los párpados, en el auricular de los ojos, también en la boca, pues, ¿no? Tanto así que le causaba cierta disartria al paciente. ¿Cómo se llama, señor? Buenas tardes. Juan. Síndrome de Mage. También se había mostrado un caso durante la clase de... Hoy día vimos eso. Después de tiempo vi eso. Después de años vi ese caso. Bueno, esta paciente pues tiene una hemicorea derecha, ¿no? No, es un movimiento involuntario, eso es Corea, no es Corea. Me faltaba un buen video de Corea, no les mostré. Ahí está, justo ayer le hemos visto a la señora, con mucha suerte vimos eso y le filmé, pues, ¿no? Y ahí Gladón está distrayendo a la señora, ¿no? Ya, entonces, esto le apareció pues de forma brusca, no sé si 3 días antes, 4 días antes, de forma brusca, ¿no? Creo que estaba en la tarde, creo que era Ronaldo, ¿no? No sé, ustedes hablaron con la familia, yo no pude. Creo que estaba almorzando, después de almorzar, de pronto bruscamente comienza a moverse, ¿no? La causa es vascular, pues, ¿no? Tiene vascular. Inicio brusco, curso estacionario. Es un ACV hemorrágico de ganglios basales del lado izquierdo.
estamos acostumbrados, ¿no?, a ver los ACVs isquémicos o hemorrágicos que te quitan movilidad, ¿no es cierto? Te causan hemiparesia, eso es común, pues, diario vemos eso. Pero también hay ACVs, sobre todo hemorrágicos. Cuando se ganglios basales, los hemorrágicos se pueden manifestar con un fenómeno contrario, ¿no? O sea, más bien te dan mucho movimiento, ¿no? Te dan corea. Ese paciente tiene un ACV hemorrágico, ¿no?, en ganglios basales del lado izquierdo, ¿no? Tenía pues su Babinski, ahí también tenía, ¿no? ¿Sí? Y tenía buena fuerza, ¿no? Bueno, en el video no sé, pero señora, levante la mano, en fin, levantaba. O sea, no tenía hemiparesia, tenía hemicorea, una hemicorea vascular, ¿no? Vascular, son así, sobre todo en un hemicuerpo. Bueno, quería mostrarles eso. Ahora, Preséntelo por ahí, no, doctor. Normal se va a ir a la pantalla, por favor. Adelante. acá, Ajá. El mouse, páselo hacia la derecha, acá, Ajá. Ya se debe ver. no se pasa, pero no, acá no aparece. O hacia la izquierda, doctor. De allá. Ahí creo. Ahí, ya se me... No hace. Solo preséntelo y se presenta. Bueno, por donde podamos vamos a hacer algunos síndromes clásicos, ¿no? Hasta aquí más o menos es una semiología general, ¿no? Hemos visto cómo se evalúa la parte motor, la parte sensitiva, ¿no? Pero bueno, veamos algunos temas así de más específicos, ¿no? El síndrome de meningio, ¿no? El síndrome de meningismo. El síndrome de meningismo. Bueno, causas, hay muchas causas, muchas enfermedades que pueden inflamar las meninges y manifestarse con un síndrome de meningio o meningismo. Estamos acostumbrados a escuchar pues, la que viene ahí en cuarto lugar, la infecciosa, ¿no? Pero no es la única causa. Hay meningismo tóxico, neoplásico, químico, ¿no? El químico, el más conocido pues, por nuestra misma sangre. Sangre en el espacio supraracnoideo, o sea, hemorragia supraracnoidea, ¿no? Causa meningismo, ¿no? Se manifiesta con meningismo. Una infiltración meningia de células neoplásicas, una metástasis pues, de otro lugar, ¿no? Se manifiesta también con meningismo, ¿no? Pero lo más conocido pues, son las infecciosas, ¿no? La hemorragia supraracnoidea, por ejemplo, la hemorragia supraracnoidea se manifiesta con meningismo, ya lo dije, ¿no? El paciente con esta hemorragia supraracnoidea tiene rigidez de nuca, ¿no? Puede tener Kernin, Brudzinski, ¿no? Pero, claro, usualmente la hemorragia supraracnoidea, por encima del meningismo, su cuadro clínico más notorio es la cefalea en trueno, ¿no? La cefalea thunderclap, ¿no? Cefalea en trueno, que es esa cefalea súbita. O sea que es cefalea súbita, el concepto teórico es que en menos de un minuto, en algunos segundos, llega a su AHME, ¿no? A 10/10, en menos de un minuto, ¿sí? Ese es el concepto de cefalea en trueno, porque hay otras enfermedades que pueden manifestarse con cefalea 10/10, ¿no? Una apoplejía hipofisaria, por ejemplo, ¿no? Se manifiesta, se puede manifestar así, pero se manifiesta pues en algunas horas, ¿sí? Gradualmente, en 3-4 horas llega a su máxima intensidad, ¿ya? Entonces, la hemorragia supraracnoidea tiene esa característica, ¿sí? Es prácticamente cuando uno se enfrenta a una cefalea en trueno, sí o sí tienes que buscar hemorragia supraracnoidea. Aunque la tomografía esté normal, tienes que seguir buscando hemorragia supraracnoidea. Cefalea en trueno, llega a 10/10 en menos de un minuto, ese es el concepto. Pero un paciente que tiene esto
aparte de cefalea pleural, tiene pues meningismo, ¿no? Igual un paciente con meningitis neoplásica, acá, ¿no? Está brillando los meninges, ¿no? En algunas partes, no en todo, pero en algunas partes. La infiltración es tanta y la inflamación es tanta que capta contraste en alguna zona de la meninge, ¿no? Entonces, estos pacientes que tienen, infiltración meningial tienen también meningismo, síndrome meningio, pero aparte, ¿qué más pueden tener? Hipertensión endocraniana, pues están con una cefalea, con náuseas, vómitos, incluso diplopia, ¿no? Por compromiso del sexto nervio, también es una manifestación de hipertensión endocraniana. Y pueden hacer un síndrome multifocal, pues, ¿no? Si infiltra acá, miren, pueden hacer un síntoma del lóbulo temporal. Si infiltra acá, del lóbulo parietal también, ¿no? Un síntoma, ¿no? Pueden hacer hemiparesias. Si se infiltra cerca en la fosa posterior, como estamos acá viendo, también pueden tener una ataxia, ¿no es cierto? O sea, un síndrome multifocal. Te hacen ataxia, te hacen hemiparesia, te hacen una mianopsia, ¿no? Casi al mismo tiempo, uno tras de otro, ¿no? Entonces, es el cuadro clínico de una meningitis neoplásica. Incluso más importante que el meningismo suelen ser esos otros síndromes. La hipertensión endocraniana es un síndrome. Hay muchos síndromes que se mencionan sin la palabra síndrome, ya saben eso, ¿no? Casi siempre estamos acostumbrados a que, ¿qué síndrome tienen? Ustedes siempre creen, ¿no? Yo también creía eso antes, que los síndromes se manifestaban, se nominaban siempre con la palabrita síndrome. En el hospital, cuando tenemos un paciente con esto, no decimos, ese paciente tiene síndrome de hipertensión endocraniana, ¿no? Tiene hipertensión endocraniana, decimos, ¿no? Si no les gusta utilizar la palabra síndrome meningio, pues meningismo, dicen, es lo mismo, ¿sí? Entonces, no todos los síndromes tienen que ir con ese nombrecito, con la palabrita síndrome. Quítense eso de la cabeza, si es que lo tienen, ¿no? Pero el síndrome, pues, el meningismo, lo que más vemos, pues, es por causa infecciosa, ¿no? Por causa infecciosa. Pero ya que estamos hablando de causa infecciosa, ¿no? Para hablar y para poder diferenciar, ¿no? Para tener una idea, ¿no? Es que el síndrome meningio puede tener otros parecidos, ¿no? De los cuales hay que diferenciar, ¿no? Los cuadros infecciosos en el sistema nervioso central pueden ocupar múltiples espacios, como están viendo acá. Podemos tener absceso epidural, absceso o empiema subdural, ¿no es cierto? Un absceso parenquimal, pus, ¿no? Una cuestión de pus en el parénquima, ¿no? Y lo que nos interesa ahora, pus, acá la meninge está bonita, está blanquita, acá está oscura, ¿no? Hay pus acá en la meninge, ¿no es cierto? Entonces, los pacientes que tienen meningitis infecciosa tienen pues dolor de cabeza y fiebre. El paciente con empiema subdural también tiene dolor de cabeza y fiebre. Igual desde el epidural, igual desde el absceso cerebral, ¿no? Tienen dolor de cabeza y tienen fiebre. Entonces, ¿cómo se diferencian si me van a dar el mismo cuadro clínico? Hay ciertas diferencias que usualmente son notorias, ¿no? El empiema, absceso y el absceso parenquimal, el empiema y el absceso epidural usualmente van con focalización, focalizan porque son, ¿no? Son procesos que están expandiéndose, está expandiéndose, comprime, ¿no? Me da pues un síntoma del lóbulo frontal, si comprime el lóbulo frontal, me puede dar una afasia, una apraxia, una agnosia, no me puede dar confusión, etc., ¿no? ¿Ya? Igual el absceso, con mucha más razón, el absceso cerebral, ¿no? Esta parte de darme cefalea y fiebre, si tengo focalización, ¿no? Obviamente de inicio gradual, ninguno de estos focos de pus se forman pues de un minuto para el otro, se entiende eso, ¿no? Entonces, siempre el inicio es gradual en todos esos procesos, incluido el meningismo, el síndrome meningio, ¿sí? Son de inicio gradual, se instaura en horas, en días, en semanas, depende mucho del germen, ¿no? Depende mucho del germen, ¿ya? Y tienen curso progresivo, Entonces, esa es la gran diferencia de que estos que están viendo acá, estas colecciones de pus que ven acá, epidural, subdural, parenquimal,
usualmente se diferencian de la meningitis infecciosa, en que en la meningitis infecciosa usualmente no hay focalización, al menos al inicio. Por supuesto que una meningitis infecciosa, si sigue avanzando, también pues la inflamación abarca pues, ¿no?, el parénquima y se focaliza, pero no es ya tardío, es ya tardío. En cambio el absceso, el empiema, tempranamente acá aparece la focalización. Parencia, Babinski unilateral, una hemiataxia, una dismetría, una hemianopsia, una apraxia, ¿no? ¿Sí? Entonces es la gran diferencia. Y como ya les había dicho, volviendo, ¿no?, a la meningitis infecciosa, que es la más importante de todas, el tiempo de verdad importa pero muchísimo, bastante, ¿no? De acuerdo a ello, la meningitis será pues aguda, subaguda o crónica, ¿no?, como están viendo ahí, ¿no? Esto me lleva a la etiología usualmente del tiempo. A grosso modo, cuando es aguda, o sea, cuando el paciente al tercer, cuarto, quinto día ya está con todos los síntomas de la meningitis infecciosa, ¿no?, cefalea, fiebre y todos los signos meningios, al tercer, cuarto día es aguda, debe ser bacteriana o viral, ¿no? Bacteriana o viral, ¿ya? Y si pasa los 7 días, o sea, es subaguda o es crónica, usualmente pienso en tuberculosis, ¿no? Tuberculosis más frecuente, ¿no? Es más lenta la tuberculosis, una meningitis, tuberculosis. También los hongos también son así más lentos, ¿no? Son más lentos, ¿ya? Y también, por supuesto, las infiltrativas, pues, las meningitis infiltrativas neoplásicas suelen ser así, más lentas, ¿no? Y acá tenemos las causas más frecuentes, pues, ¿no? Más frecuentes. En la meningitis, en la viral hay varias, ¿no? Las parasitarias es raro, esto es raro, las parasitarias es muy raro. En pacientes inmunosuprimidos de repente, ¿no? Más nos enfrentamos a la bacteriana y a la viral, ¿no? Y en las bacterianas, ya saben, ¿no?, esas tres, ¿no?, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis y el Haemophilus influenzae, ¿no?, son las más frecuentes, ¿no? Y aquí, ya les dije, ¿no?, en las crónicas, tuberculosis, y de hongos, el criptococo en la cabeza, ¿no?, el criptococo. Vamos al criptococo, ¿saben cómo se pueden contagiar las personas? Sitios húmedos, pero también en las heces de las palomas, ¿no? El criptococo, por ejemplo, es muy frecuente en pacientes con HIV, ¿no? Pero si no tiene HIV, ¿no?, personas que tengan contacto pues, con las heces de las palomas, ¿no? Hay una bacteria, la listeria, ¿no?, la listeria, que tiene esa cualidad de a veces comportarse como aguda o a veces como crónica. La listeria, otra característica es que suele presentarse en los extremos de la vida, en los neonatos, en los primeros 2 años de vida, o en los ancianos, ¿no?, usualmente por encima de los 60 años, ¿no? Es difícil ver listeria en pacientes jóvenes, de 30, 40 años, es difícil, puede haber, pero es difícil, ¿ya? Es una característica de la listeria, ¿no? La listeria te puede imitar a cualquier cuadro, al agudo o al crónico. Otro detalle importante es esto que estamos viendo, que están viendo acá: la meningitis bacteriana parcialmente tratada. Resulta que muchos pacientes, esto es muy frecuente, ¿eh? Por eso traigo a colación este cuadro clínico, ¿no?, muy frecuente acá en nuestro país, donde los pacientes tienen acceso libre a las farmacias. Así fue Perú, ¿cierto? En otros países no pasa eso. Cuando ustedes vayan a otros países, acabando, ¿no?, ya sea profesionales, y comiencen a viajar, van a ver las grandes diferencias, van a ver que en Perú es terrible. No lo ven ahorita, yo también no lo vi antes porque pensé que eso era lo normal. En otros países no hay tantas farmacias como en Perú.
Acá en Perú hay un montón de farmacias, boticas, en otro país no hay eso. ¿No? Acá vas a la farmacia y te compras lo que quieres, te compras. ¿No? El medicamento que se te ocurre. Es más, el farmacéutico te receta, ¿sí o no? ¿Es así o no? Te receta y te dice. Es que estás mal, mamita, ¿no? O sea, diagnostica y receta, impresionante. En el país no hay eso. Tú vas a la farmacia con recetas, si no tienes recetas, yo no puedo vender, no, señora. Es así. Entonces, posiblemente esto sea muy peruano, esto de bacteriana parcialmente tratada sea un cuadro muy peruano, lo van a sufrir ustedes. Resulta que un paciente que tiene meningitis, es una meningitis bacteriana, ¿no? Por cualquiera de estos tres, ¿no? Tiene cefalea y fiebre. ¿Qué cree que tiene? El segundo día está con un poco de cefalea y con un poco febril. ¿Qué hace? Va a la botica. Y en la farmacia, ¿qué le diagnostican? Cefalea y fiebre, ¿qué piensa? Gripe. ¿No es cierto? Debe ser una gripe. Qué raro, pero no tengo la rinorrea. ¿No? Ya vendrá pues eso. Ahorita, seguramente mañana va a aparecer la rinorrea. ¿Qué le va a dar? De repente quiere sacar más dinero, se reacciona, de repente ya me trae atrasito de la trastienda, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, eso hace que la meningitis bacteriana, ¿no?, se atenúe, ¿ya? Y el cuadro sigue progresando. Hay una mejora pues así parcial, ¿no? Un poquito más lento va el cuadro clínico. El paciente con meningitis bacteriana puede tardar y llegar al hospital después del día 7, el día 8, 9, 10, te llega y te cuenta pues esto, que tenía cefalea y fiebre desde hace más de una semana, pero que se puso antibióticos, ¿no? Entonces estamos en una meningitis subaguda pero bacteriana. Subaguda, pero bacteriana, que en principio era aguda, ¿no? Ojo con ese cuadro clínico. Existe. Bastante. Pero bueno, las meningitis también pueden ser pues, infecciosas, pueden ser agudas, pueden ser virales también, ¿no? Y entre los varios virus tenemos pues ahí el enterovirus, el virus. Alguien que vino la semana pasada, con otro grupo vimos una meningitis por enterovirus, hace 2 semanas. ¿Nadie? ¿No? Cierto, ¿no? ¿Cómo se llama la señorita? ¿Cómo se llama? Era una señorita, ¿no? De 25 años. Cierto. Sí, pues. ¿Cómo? Charmelí. Claro, Charmelí. Tuvimos una meningitis viral, ¿no?, por enterovirus. Charmelí, que su cuadro clínico era igual, ¿no? Cefalea y fiebre. Cefalea y fiebre durante varios días, y después creo que el día 7 más o menos, comienza a focalizar disartria y dismetría. Les conté con ella, ¿no? Les conté su resonancia. ¿Se acuerdan de una resonancia que le mostré acá? Que brillaba la parte del tegmento mesencefálico, ¿no? Pensábamos que era algo grave, al final era enterovirus, no era bueno. Salió con su resultado, la pila Marray salió con enterovirus y comenzó a mejorar. Mejoró espectacularmente, bastante bien, ¿no? Entonces, el enterovirus, ¿no? Muy común. El herpes virus, ¿no? El herpes virus, ¿no? Sobre todo el virus herpes 2 puede causar meningitis viral, ¿no? Aquí hago una diferencia, aquí hago una pausa y, ¿no?, les menciono esto: la encefalitis por virus del herpes 1, ¿ya? El virus del herpes virus 1 suele causar más encefalitis, el herpes virus 2 más meningitis, y se tiene que diferenciar el cuadro clínico de encefalitis con el de meningitis. Ustedes cuando vayan al hospital, alguna vez van a escuchar a muchos médicos que tenemos la mala costumbre, incluyo, de
mencionar MEG, ustedes van a escuchar MEG, meningoencefalitis, no sé si ya lo han escuchado ya, ¿no? En la cama hay un paciente con MEG, una MEG TB, una MEG bacteriana, o sea, una meningoencefalitis, ¿no? Y cuando uno lee los libros, los artículos, hay artículos y capítulos de meningitis, y hay artículos y capítulos de encefalitis, no hay de meningoencefalitis. Y sin embargo, en el hospital mencionamos, el paciente ya tiene meningoencefalitis, ya tiene meningoencefalitis. ¿Cómo es eso? ¿No? Es una mala costumbre, ¿sí? Es una mala costumbre. O el paciente tiene meningitis o tiene encefalitis, pues. ¿Sí? La enfermedad comienza en la meninge o comienza en el encéfalo, ¿no? Claro que una siempre acaba pues con la otra, ¿no? Si sigue la historia natural de la enfermedad, una meningitis, ya les había adelantado, ¿no es cierto? La inflamación de la meninge al final acaba inflamando el parénquima subyacente. Claro, un paciente con meningitis primaria, con unos días, si no hago nada, va a acabar con meningoencefalitis, o al revés, ¿no? Un paciente con encefalitis, ¿no? Si no hago nada, también se inflama las meninges y hace un cuadro clínico pues, de meningoencefalitis, pero no empiezan así, no empiezan al unísono, ¿sí? O es meningitis o es encefalitis. Es por eso que los capítulos de los libros de neurología, de infectología, hablan de meningitis y encefalitis, ¿sí? Este término no es ideal, no lo digo yo, lo dice este artículo, ¿no? ¿Ya? Entonces, tengan eso en cuenta, ¿sí? Tengan eso en cuenta, porque se van a chocar con eso, ¿no? Con esa terminología, ¿no? ¿Ya? Entonces, retrocedo, justamente acá va un ejemplo, la encefalitis, ¿no? Herpética, ¿no? Es un cuadro que tiene 70% de mortalidad. Es grave, es un cuadro muy grave. ¿Cómo se diferencia una encefalitis de meningitis? ¿No? La encefalitis puede tener cefalea y fiebre, tienen ambos. La diferencia es que la encefalitis desde los primeros días, desde las primeras horas, focaliza, da signos parenquimales. El paciente confuso, que problemas de afasia, lo que ya saben, apraxia, ¿no es cierto? Alguna disfunción ejecutiva, cambios conductuales, crisis epilépticas, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso, encefalitis herpética, ¿ya? En cambio, en la meningitis, por ejemplo, el virus, no hay eso, pues, no hay eso. Y si lo hay, es tardío. Primero es el cuadro meningio, solito, puro. Después de varios días puede aparecer eso, ¿sí? Entonces no confundamos esto, ¿sí? Cuando lean los libros, sepan que hay encefalitis herpética y hay meningitis herpética. La encefalitis herpética, me asusto. La meningitis herpética, los sin tratamientos, ¿no? Las meningitis virales no pasa nada, así como la paciente pues, que nos hizo asustar, la resonancia que les mostré, Charbeli se ha ido saltando en un pie a su casa, normal, sin tratamiento, le hemos dado antibiótico creyendo que era lo peor, no nada más. Y los arbovirus también, ¿no? Son otros que están inmiscuidos, ¿no? El HIV, per se, el HIV también puede causar un cuadro de meningismo, incluso en el momento de la seroconversión, y que usualmente se acompaña con un síndrome mononucleósico. Bueno, y en meningitis, si bien es cierto, si mencioné que las meningitis virales no pasa nada, las meningitis bacterianas sí. Muchos matan, o el paciente lo deja secuelado. De hecho, cuando recibimos a un paciente con meningitis aguda, nos la jugamos por la bacteriana, ¿sí? Paciente con cefalea, fiebre, rigidez de nuca, de 2 días, 3 días de evolución, no, esta es bacteriana, y me comporto y la trato como tal. Aunque sea viral, me la juego por la bacteriana, ¿sí? Punción lumbar, que luego tomografía cerebral, que es su antibiótico y su corticoide, así de primera intención, ¿sí? Como si fuese esto. Porque cuanto más temprano lo trato, mejor.
Y bueno, lo que nos interesa, pues, ¿no? Lo que nos interesa. Cefalea, la triada, ¿no? La triada que van a ver en todos los libros, siempre ¿no? Hay una triada, todos de memoria repetimos, ¿no? Cefalea, fiebre, signos benignos, cefalea, fiebre, signos benignos. Incluso algunos libros ya no es triada, le aumentan la tetrada, ¿no es cierto? ¿Qué le agregan? Alteración de la conciencia, ¿no es cierto? Pero como ya les dije, eso es tardío, o sea, eso no me sirve, esa tetrada es inservible. Los primeros días es inservible, porque no hay pues eso. Cuando el paciente ya tiene la tetrada, asústate, ya comunícate con la funeraria mejor, ¿no? Pero esa tetrada es inservible. La triada estamos bien, estamos bien. Pero sepan que, así como hay cefalea y fiebre, hay otros síntomas que ayudan también. Hay fotofobia y hay náuseas y vómitos, ¿no? Hay eso también, muchos pacientes se quejan de eso, ¿no? Signos benignos, hay varios. Debe haber 20, 25 síntomas benignos. Signos benignos, ¿no? Pero lo que tienen que saber están en letra grande. Y lo que ven entre paréntesis es la sensibilidad, ¿no? De los signos benignos. Que ese diccionario que les alcancé le pone esta cifra, ¿no? De forma generosa. La verdad que hay otros libros que le ponen cifras más bajas. Y realmente yo pienso que son más bajas. Una rigidez de nuca en el 84%, no me la creo. Pero bueno, eso dice pues el diccionario que les pasé, que es un buen libro, ¿no? ¿Ya? En todo caso, la idea, al margen de la cifra, la idea que debemos tener es que no es 100% sensible, ¿no? Hay muchos pacientes que tienen meningitis y no tienen rigidez de nuca, tienen cefalea de fiebre y no tienen rigidez de nuca, pero sí tienen meningitis, ¿no? Si la sospecha es alta, hay que hacerle punción en bárbaros, ¿no? La rigidez de nuca, como están viendo acá, ¿cómo se evalúa? Con el paciente del cúbito dorsal, ¿no es cierto? ¿Ya? El cúbito dorsal y elevo, ¿no? Elevo flexión, ¿no es cierto? La cabeza de forma pasiva, ¿no? Usualmente con la otra mano coloco en la misma nuca para percibir mejor, me ayuda pues, ¿no? Porque yo cuando yo pongo una sola mano y acá y hago esto, ¿no? Claro, siento la rigidez, ¿no? Pero ¿qué tal si yo con la otra uso mi otra mano y pongo también en la nuca, acá? Percibo también la contracción, ¿no? Es mucho mejor así, ¿no? La rigidez de nuca en sí es una posición antálgica, ¿no? El paciente, cuando hace esto, le duele pues, ¿no? Le duele, ¿no? Cuando hace eso, tracciona pues las meninges, ¿no es cierto? Ya, la jala. ¿Qué pasa? Que para evitar el dolor, ¿qué hace el paciente? Incluso los pacientes cuando están, creo que les mostré un video, ¿no? De un niño que tenía meningitis a inicios de semestre, que estaba así el niño. ¿No les mostré? ¿No era un texto? ¿Quién había mostrado? ¿No? Incluso cuando la rigidez de nuca es extrema, ¿no? El paciente no está así, está en hiperextensión. Ahí no soporta, le duele. Amos, la posición de trípode de Amos. El paciente así, tú le pones en la cama, sentado, se apoya. Así. Pide que haga eso, no puede, le duele. No, le duele. Son rigidez de nuca extremas, ¿no? Pasa eso a veces. En rigidez de nuca también puede haber de todo, hay rigidez de nuca a veces no está la rigidez de nuca, no hay, o a veces sutil, a veces leve, a veces bien notoria, o extrema, pues el paciente así está. En sí la rigidez de nuca es pues una hipertonía, es un aumento del tono, pero antálgico. Así como el abdomen en tabla, pues. ¿Saben lo que es el abdomen en tabla, no? Paciente con apendicitis, luego hace peritonitis, ¿sí? Abdomen en tabla. ¿Qué es el abdomen en tabla? Es la hipertonía
de los músculos abdominales. Cuando uno quiere hundir los dedos en el abdomen del paciente, ¿no es cierto? Quiere palpar, le duele, ¿no? ¿Qué hace? Pongo duro, ¿no? Aumento el tono como mecanismo de defensa. La misma lógica es en la rigidez de nuca, la misma lógica, ¿no? Luego viene el signo de Kerning, ¿no? El signo de Kerning, ¿no? Como también hay varias formas de hacer el signo de Kerning, pero la más famosa, la más popular es esta, ¿no? Se hace extremidad por extremidad, flexiono cadera, flexiono rodilla, ambas en 90 grados, y a partir de ahí comienzo a elevar el pie, a extender más la rodilla, pues, ¿no? Y el paciente se queja de dolor, ¿no? Se queja de dolor, ya a partir de los 15, 20 grados, partiendo de ahí, ya es positiva la prueba, ¿no? La prueba de Brudzinski, como están viendo ahí, ¿no? ¿Qué se hace? El paciente del decúbito se flexiona bruscamente la cabeza, ¿no? Flexiono, ¿qué hace el paciente? Flexiona las rodillas. Eso sí les mostré, ¿no es cierto? De una niña, creo, que estaba durmiendo, estaba dormida, ¿no es cierto? Ahí. ¿No? Este es el Brudzinski. Y así hay otras pruebas. Por ejemplo, la prueba de Platón, ¿no? Al paciente, igual, este paciente le flexiona bruscamente la cabeza. ¿Y qué pasa? Hace hidriasis. Es un signo de Platón. Era una exquisitez, yo nunca he visto, ¿no? De repente en el examen, ¿no? De repente estoy de mal humor, nunca he visto, ¿no? Jacot, ¿no? Signo de meningio tengo, ¿no? ¿Qué pasa? El paciente igual, sí, como un Brudzinski, flexiona la cabeza bruscamente y hacen bradicardia, otra exquisitez. Signo de Marañón, lo mismo, flexiona la cabeza bruscamente y extienden el primer dedo del pie. Babinski, pues. El Marañón es un Brudzinski más Babinski. Eso es el signo de Marañón. Edelman, con esto ya termino, ¿no? Igualito con Kerning, comienzo a elevar el pie y extiende el primer dedo, un Babinski. Ese es Edelman. O sea, Kerning más con su Babinski es el Lewinson. Al paciente, ¿no? Con su meningino, tú le estás así en el decúbito, tú le dices, señor, pegue el mentón al pecho, o sea, haga esto, ¿no? Así está en el decúbito. El paciente no lo hace, pues, porque no le duele. ¿Qué hace el paciente? Avanza hasta ahí y en un afán de llegar al mentón abre la boca, hace trampa, ¿no? Para llegar, ¿no? En un afán de llegar al pecho, ¿no? Es Lewinson, ¿no? Son algunos signos meningios, ¿no? Que no son tan prácticos, pues, ¿no? Estos tres son recontra prácticos, ¿no? La rigidez de nuca, sobre todo, ¿no? La rigidez de nuca. Qué importante que sepan bien hacer una rigidez de nuca. Que no sepan hacer Kerning Brudzinski, pasa piola. Que estos se olviden estos. Para el examen no vas a aprender, ¿no? Pero los que luego se olviden, no pasa nada. Pero que no sepan hacer buscar una rigidez de nuca, es pecado. Es pecado. Me olvidaba, rigidez de nuca, antes de valorar la flexión, ¿no? De forma pasiva, porque es un acto pasivo, obviamente, el paciente no lo hace, sino ustedes, el examinador, tienen que valorar los otros movimientos. O sea, tengo que ver cómo está la rotación, tengo que ver cómo está la lateralización. ¿Para qué? Para tener una idea cuál es el tono normal del paciente, pues, ¿no? Voy calculando, el paciente está ahí, le voy conversando, señor, ¿cómo está? Ah, ya que tenía fiebre, ¿desde cuándo? ¿No? Y el paciente está en el decúbito y voy viendo a la rotación, voy viendo a la lateralización. Porque la verdadera rigidez de nuca es aquí, cuando le roto, cuando lateralizo, no hay resistencia y
flexiono, hay resistencia. De nuevo, lo intento otra vez más, lo hago. Repito la prueba. Roto, lateralizo, flojo. Flexiono, está duro. ¿Sí? Porque hay pacientes que tienen paratonía cervical, sobre todo muchos pacientes ancianos, ¿no? Tienen paratonía cervical, ¿no? Los ancianitos, por su misma demencia, ¿no? Los pacientes con demencia tienen cierta rigidez, hipertonía en varios segmentos corporales, pues tienen paratonía. El paciente le lateralizas, está duro, giras duro, flexionas duro. Eso no es rigidez de nuca, ¿sí? No es rigidez de nuca. Es muy difícil evaluar la rigidez de nuca en presencia de paratonía cervical. ¿Ya? Entonces, no olviden eso para la rigidez de nuca, ¿sí? Valorar los otros movimientos, ¿no? Solo un par de veces vi a pacientes con esto, ¿no? Con las petequias, ¿no? ¿Ya? Sobre todo en meningococo, ¿no? Meningococo, en meningitis, ¿no? Ahí vi esto. El paciente que tiene meningismo y tiene petequias, es meningococo, pues la causa. Y el meningococo es contagioso. Son de los pacientes, el personal de salud que tiene contacto con un paciente con meningococo tiene que tomar profilaxis, ¿no? Y separan a todo el personal de salud, todos, ¿no? Mucho cuidado con eso. Bueno, la punción lumbar ya no es el tema de semiología. Han visto, ¿no? En la rotación han visto, ¿no? Unos grupos. No es cosa de otro mundo. En patología hacen patología clínica llevan, ¿cierto? Sí, doctor. ¿En este semestre? Sí, pero no hacemos patología neurológica. No. Bueno, es muy importante esto. No sé cuándo van a hacer esto. En clínica ya será, pero no. Hablaremos de eso. Muy importante el resultado de la punción lumbar, muy, muy importante para el tratamiento. Pero bueno, no es. Yo creo que esto sí tienen que saberlo. Obviamente, ya les había dicho, paciente que tiene síndrome meningio se hace acreedor a punción lumbar. Se hace acreedor a punción lumbar. Es imposible que yo ponga el diagnóstico. Diagnóstico, se sospecha de meningitis. ¿Qué conlleva? Que en mi plan de trabajo diga punción lumbar a la brevedad. Si no pongo eso, es ilógico, pues, ¿cómo puedes poner el síndrome de meningio y luego no plantear punción lumbar? No va, pues, no va de la mano, ¿sí? La punción lumbar es prácticamente urgente, tiene que hacerse ese mismo día. ¿Ya? Bueno, a todos los pacientes con síndrome de meningio se les hace punción lumbar, así, de primera intención, de primer examen. Pero algunos pacientes no se les puede hacer la punción lumbar en primera instancia. Primero se les hace las imágenes. ¿Cuándo? En esta situación. Y eso es importante saberlo. Es un asunto de vida o muerte muchas veces, ¿eh? Realmente, así, literalmente de vida o muerte. ¿Ya? Entonces, a todos los pacientes con síndrome de meningio, punción lumbar. De primera mano, sin tomografía. Excepto en estas situaciones. Si el paciente tiene cefalea, fiebre, rigidez de nuca, ok. Pero además tienes un Babinski, ¿no? El examen tiene Babinski unilateral. No, este paciente no lo puso. Primero su tomografía, está focalizando. Porque ya les dije, cefalea, fiebre, puede ser absceso, ¿no es cierto? Puede ser un absceso. Y se parece mucho a la meningitis, ¿no? Por eso les había mostrado antes la diapositiva, para que sepamos que hay varios cuadros clínicos que se parecen uno al otro, ¿no? Entonces, de repente no tiene Babinski, pero tiene hemiparesia. Al señor, tengo todo, cefalea y fiebre todas 5 días, a ver, haga esto. ¿No? Tiene hemiparesia, sutil, pero ahí la tiene. Tan sutil que ni el paciente se da cuenta.
solamente yo me di cuenta cuando hago esto, ¿no? Comienza a claudicar. Y hago esto y efectivamente, tiene mi pareja sutil, ¿no? Primero su tomografía, ¿no? Cuando focaliza, cuando hay depresión del nivel de conciencia, ya al paciente te lo traen al 5.º día, su familiar te cuenta, ¿no? Está somnoliento desde ayer, pero hace 5 días cefalea y fiebre. Ah, no, ya está somnoliento, no, pues ya. Primero, imágenes, ¿no? Imágenes. Algo debe estar ahí también creciendo, un absceso, un tumor, ¿qué es? Si hay papiledema, si es inmunocomprometido, ¿no? Paciente con HIV o que toma con artritis reumatoide, con corticoides, ¿no es cierto? Ya crónico, un lupus, también corticoides, ya crónico. No, ese paciente no lo pongo su primera imágenes, porque pacientes inmunosuprimidos, inmunocomprometidos, cualquier cosa te hace, ¿no? Y su clínica muchas veces no es tan clara, ¿no? Entonces, y también si convulsiona, pues, la convulsión es casi un signo de focalización, ¿no? ¿Ya? Entonces, en esas situaciones, primero imagen, luego punción lumbar, si es que no hay pues un proceso expansivo. Si hay un absceso así grande, no le hago punción lumbar. Se puede enclavar con la punción lumbar. Se enclava, se muere ahí, le haces la punción y se muere en tus manos, lo matas. Bueno, el tratamiento ya es... ¿Qué hora es?